vayamos al libro de Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Y vamos a ver allí un pasaje que nos dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Aquí hay el lugar, Cesarea de Filipo, y aquí hay una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Y le hace allí a la gente que está cerca con él. Y no se las hace directamente a ellos, a ellos, sino él les pregunta: ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los que están alrededor nuestro? ¿Qué dicen la gente? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Y la respuesta de los discípulos fue la siguiente. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Aquí encontramos que la respuesta de la gente que está alrededor no es diciendo Él es el Mesías, Él es el Salvador, sino unos creen que es Juan el Bautista, aquel que decapitó a Herodes, que creerían que había reencarnado. Otros decían que era aquel profeta Elías. Otros decían es Jeremías o algún otro profeta. Hoy en día, ¿quién dice la gente que es Jesús? Hoy, ¿quién dice la gente que es Jesús? Esta es una pregunta muy importante en nuestro tiempo. La gente hoy dice: no, me gusta el evangelio, parece bueno, pero hablan de que le parece bueno, es un buen camino, pero no determinan en su vida seguirle, no determinan en su vida avanzar. Pero aquí viene entonces la pregunta de Jesús en el versículo 15, más directa entonces a sus discípulos. La gente puede creer lo que desee creer, pero ahora entonces vamos a ver qué piensan ustedes. Que Jesús le dice, entonces les preguntó: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y había un hombre muy impetuoso en el grupo de los discípulos que se llamaba Simón Pedro. Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él estaba claro, él estaba siguiendo porque tenía una convicción propia de quién era Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús que tú buscas? ¿Es para ti alguien, un personaje? ¿Es alguien de la historia? ¿O es lo que dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Él no estaba siguiendo a Jesús porque lo había leído en un libro, porque era un libro de filosofía, porque era un libro que indicaba quién era Jesús. Él respondió porque había tenido una revelación de Dios. Y los que seguimos a Jesús es porque tenemos una convicción de quién es Jesús en nuestras vidas. No es un personaje abstracto, no es un personaje de la historia, es una realidad en nuestros corazones y en la vida de las personas. Amén. Es alguien que se lo revela a Dios. No es una historia, no es algo que ha aprendido. Jesús le dice: ahora te digo, tú eres Pedro, que entre paréntesis dice, quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Este nombre de Pedro, que significa roca, y es un juego de palabras que está allí. Muchos pueden interpretar, no es que Jesús le dijo: sobre Pedro voy a hacer la iglesia, sobre Pedro voy a construir la iglesia. Mire lo que dice allí: ahora te digo, tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. En aquel tiempo de Jesús, Jesús se hablaba arameo, pero
estaban bajo el imperio romano, y el imperio romano, todos los escritos que tenían que hacerse eran en griego. Y aquí Mateo, una vida impactada por Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos, también había sido impactado por Jesús, y registra este hecho, lo registra de esta manera. Y él le está escribiendo en griego. Allí se hablaba en arameo, y cuando estas palabras de Pedro, roca, pero también Pedro es Petra, que es piedra pequeña. Y muchos entendemos y decimos, no, es que la iglesia está formada sobre Pedro, está fundada en Pedro. Y vamos a ver, como les decía, en arameo, está escrito en griego, pero Pedro, roca, significa Cefas. Y usted me pregunta, pastor, ¿de dónde sacó eso de Cefas, que es piedra? Vamos a leer en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, y en el versículo 42 dice, luego Andrés, cuando van a presentar a Simón, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Aquí encontramos un hecho muy importante. Cuando tú conoces a Jesús, buscas a tu familia, buscas a quien está a tu alrededor, buscas a tus amigos para que conozcan a Jesús. ¿Cuántos invitaron esta semana para que vinieran a escuchar el mensaje acá? ¿Cuántas personas realizaron una invitación a un familiar, a un amigo? ¿Cuántos? Amén. Qué bueno, les quiero dar un aplauso por eso. Qué bien. Qué bueno que hoy, aquí encontramos esto. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Aquí es donde Jesús le dice el nombre de piedra pequeña. Y en el versículo 18 de Mateo 16 seguimos leyendo y dice, ahora te digo, tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Veamos varias cosas que encontramos allí. Encontramos Jesús, roca, se está refiriendo no a Pedro como una roca, se está refiriendo a las palabras que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres, el versículo anterior, tú eres el Hijo de Dios, y sobre esas palabras va a construir su iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Iglesia es reunión. Iglesia es reunión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra, cuando Jesús estaba sobre la tierra, ¿existía la iglesia como tal? Había sinagogas, pero la palabra iglesia no era un término allí. Existían las sinagogas, existían los lugares donde se reunían, pero Jesús dice iglesia. Iglesia es eclesia. ¿Y sabe qué era eso? Era que cuando había alguna reunión, cuando había que hacer alguna reunión, salían en la esquina y gritaban, invitando a una reunión, y decían, iglesia, iglesia, iglesia. Eso significaba reunirse, y la gente se iba y se agrupaba allí. Eso Jesús se está poniendo acá. Iglesia, sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí tenemos lo siguiente. Allí en este pasaje encontramos que Jesús está en un lugar ¿dónde era que estaba? En Cesarea de Filipos. Era un lugar donde fue con sus discípulos. Ese lugar era un lugar, estaba en había una gran roca, era un territorio con roca muy grandes, muy fuertes. Y en ese lugar era un lugar que se había dedicado para adoración a Baal o a Zeus, y había también adoración a un dios que llamaban Pan. Eso no era el pan de las panaderías, era un dios que llamaban Pan, que de allí viene el término pánico.
pan, de pánico. ¿Y por qué? Porque se decía allí en ese lugar, era el lugar que se había dispuesto, y allí en las creencias que eran las puertas hacia el inframundo, hacia el más allá, hacia la muerte. Dice, en una versión dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Quiero que pasemos al versículo siguiente. Dice, ahora te digo, tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y en ese lugar donde la gente tenía grandes temor, pánico, iban a adorar allí, porque a ese lugar, allí eran las puertas, como que ir al lugar más allá, como que era el lugar más allá. Y dice, las puertas de la muerte no la conquistarán. Va a edificar una iglesia, va a haber iglesia, y en cada lugar, en cada pueblo, en cada metrópoli, en cada ciudad, en cada pueblo, la iglesia de Cristo permanece. Las puertas del infierno no prevalecerán. El poder de la muerte no va a poder contra la iglesia del Señor. Dios quiere y Dios ha hecho que la iglesia tenga poder y autoridad sobre todas las cosas. Y la iglesia ha transformado nuestra sociedad, ha jugado un rol muy importante. En el Imperio Romano, a las niñas y a las mujeres se les menospreciaban. Eran muchas veces utilizadas como esclavas sexuales. Y se llegó el momento en que las madres, cuando tenían una niña, ellas las llevaban hacia el río y las colocaban y las lanzaban al río y para verlas ir, y las entregaban allí para verlas morir ahí río abajo. Pero las mujeres de la iglesia, las primeras creyentes, empezaron a ir y a tomar esas niñas, no dejaban que las lanzaran al río, y ellas empezaron a tomar a estos niños, y los primeros lugares de reunir, ¿cómo se llama eso? Donde los albergues para cuidar niñas, lo vino de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tomó ese rol y hizo muchas cosas. Y en ese trabajo que tiene la iglesia cristiana, encontramos en el libro de los Hechos. Recuerda que el doctor Lucas registra los primeros eventos de los cristianos en el principio de la iglesia, que hablamos de lo que conversamos la primera semana, de lo que hablamos de Pablo, de el carcelero, de Pablo en la cárcel con Silas. Eso lo registra Lucas. Y vamos a encontrar aquí en el libro de los Hechos lo siguiente. Y dice en Hechos 2:42 lo siguiente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas. Muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos de mayor necesidad. Aquí en estos pasajes encontramos el trabajo que ha hecho la iglesia. La iglesia ha permanecido por años, la iglesia ha permanecido por tiempos. La iglesia se mantiene firme en medio de todas las cosas. Y usted dirá, y yo le pregunto, ¿qué el evangelio todavía sigue impactando vidas? ¿El cristianismo sigue impactando vidas? Le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que sí o no? ¿Jesús sigue impactando vidas? Usted me preguntará, pastor, ¿usted lo ha visto? ¿Usted ha visto cómo Dios ha impactado vidas? Sí, lo he visto, lo he palpado, lo he vivido. Y he visto
como un alcohólico, un hombre alcohólico, empedernido en tomar, lesiona, daña a su esposa, perjudica a sus hijos, tiene el hogar semideshecho porque el alcohol lo lleva en esa condición de degradación moral y perjudicó a su familia, perjudicó e hirió a su esposa. Pensaban que no tenía esperanza, que del alcohol no podía salir, que estaba empedernido en el alcohol, pero vino Cristo un día a su vida, tocó su corazón y esta persona cambió su relación en su familia, cambió su relación en el hogar. Los demás miembros de la familia empezaron a recibir al Señor como su Salvador. La casa de este hombre se transformó hoy en día en un hogar de cuidado, y estoy hablándole de Paul Díaz, que Dios transformó su vida. Yo quiero que le den un aplauso a eso. ¿Sigue impactando Dios vidas? Sí, una mujer que crece en un hogar disfuncional, con un padre alcohólico que tenía que atender, que recibía vejaciones porque las personas que están sometidas a los vicios, no le importa la familia, lo buscaban, lo atendían, pero él volvía a salir, lo atendían y esta mujer sufría heridas porque estaba creciendo en esa edad de adolescente, y ver esa condición que la avergonzaba delante de las demás personas, que tenía heridas, que esas heridas las llevó hasta su matrimonio, que su matrimonio casi llega a separarse de su esposo, casi se llega al divorcio. Recuerdo un día que llegó y me dice esa persona: pastor, mi matrimonio no tiene esperanza, no tengo esperanza, yo estoy sin esperanza. Le dije yo ese día: yo sé que si Cristo resucitó a Lázaro, también puede resucitar tu matrimonio, también puede levantarlo. Y aunque no haya esperanza, yo sé que en Cristo Él es poderoso, y para lo que el hombre parece imposible, para Dios es posible. Y estoy hablando de Luisaura Dávila, que el Señor cambió su vida. El Señor cambió su corazón, cambió su vida. Hoy su hogar ayuda a otras familias. Hoy su hogar está abierto para predicar el mensaje del Señor. Hoy podemos ver que el Señor ya le dio un nuevo hijo, que el Señor les dio un carro, que Dios le proveyó una casa, que su vida ha sido transformada y que tiene un hogar estable gracias al poder de Dios que impactó su vida. Amén. Dios sigue impactando vidas. Puedo decir de una mujer que pierde a su esposo y ella queda con unos hijos grandes, con una hija pequeña, se siente como sola, se siente con la responsabilidad de la carga de un hogar, de una familia, sin esperanza, deprimida por la condición de la muerte de su esposo, y llega a creer firmemente en Dios, que Dios es su proveedor, que Dios es su sustentador, y ha echado adelante, y Dios la ha bendecido y la ha sostenido, y es una mujer dedicada con mucho amor y pasión al servicio de nuestra iglesia, y ha levantado su hija, ha levantado su familia. Su hija es una adoradora hoy, y estoy hablando de Coromoto Martínez, esa mujer que estaba sola, que sin esperanza. Dios tocó el corazón. Dios sigue impactando vidas. Son unos testimonios. Quizás tú también tienes tu testimonio. Un hombre atado por las adicciones, un hombre que desmoronaba ya su hogar porque las drogas, la adicción lo tenían atado, lo tenían casi destruido, su trabajo, su empleo, sus provisiones de la casa, de la familia, el amor de la familia. Lleva casi el matrimonio al desastre, a la destrucción, y a malas amistades, malos compañeros de amistades. Un día conoce al Señor Jesús.
Y ese hogar que las adicciones lo tenían atrapado, a él, esa familia que estaba sin el amor paterno, consigue hoy ser un hombre que aconseja matrimonio, ser un hombre hoy que está liderizando un grupo de cuidado, ser una familia que están ayudando a otras parejas a salir adelante cuando se encuentran en crisis, está ayudando a hombres que están en adicciones, a gente que se encuentra en adicciones, y Dios transformó su vida, y Dios transformó su corazón, y Dios transformó su casa, Dios le ha dado su empresa, Dios lo está levantando, Dios lo está bendiciendo. Yo estoy hablando de Neblin Hill. Neblin Hill, que Dios lo ha estado bendiciendo y Dios lo ha estado llevando adelante. Testimonios como eso. Testimonios como esos. Pueden ser también los suyos. Quizás aún tú dices, pero yo quiero vivir eso. Yo quiero un cambio. Quizás las adicciones te tienen atrapado. Quizás la situación en la relación de matrimonio te tienen tan difíciles. Quizás estás viviendo como esa mujer que estaba sola, que casi no sentías que estabas luchando solo, pero ella sintió que Dios estaba con ella todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque no tenía un esposo, tenía al Padre que le provee todo conforme a sus riquezas en gloria. Quizás tú estás viviendo alguno de esos momentos. Quizás puedas estar viviendo algunos de esos. Pero quiero llevarte a Hechos 2, que la gente estaba siendo transformada, estaba siendo impactada por el poder de Dios. Y en Hechos 2:45 que decía, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos de más necesidad. Compartían, estaban preocupados por los que estaban alrededor. Te voy a contar algo. El pastor Luis Rea, él es pastor de la iglesia Chequiná y está levantando obras en diferentes áreas allá en Barquisimeto. Y estuvo viendo en una zona muy deprimida económicamente, con muchas dificultades estaban viviendo las familias de esa zona, con pobreza muy crítica. Él estuvo viendo que algunos niños se desmayaban cuando iban a la escuela, cuando estaban en la escuela se desmayaban, y pudo ver que y se le ocurrió, y Dios le trajo algo a su corazón, y era que podía abrir un comedor para alimentar a unos 100 niños. Y le llega y le dice al pastor Álvaro, mira, Álvaro, a su hermano, y le dice, apóstol, yo quiero, mi idea es esta, trabajar con esos niños que están en esta situación crítica, está en un sector muy deprimido económicamente, y queremos ayudarlos llevando 100 desayunos. Bueno, eso es bastante difícil hoy en día pensar en esa manera, pero el pastor Álvaro le dijo, sí, bueno, Dios proveerá, Dios traerá la bendición. Y empezaron a llevarle alimentos y preparar desayuno para 100 niños. Pero Luis le cuenta al pastor Álvaro y le dice, sabes, un día hay 2 niños y uno de ellos estaba inscrito porque estaba ordenado, y el trabajo ordenado, y el otro no estaba inscrito. Eran niños entre 5 y 10 años de edad a los que están trabajando, y entonces le dice al niño, toma, y él guarda su desayuno, pero come. El niño se sentía todo nervioso, asustado, porque creía que le iban a recriminar porque estaba llevando a otro, estaba con su hermanito allí. Y entonces el pastor le dice, no, pero él también puede comer, vamos a darle a él. Y entonces mira que ninguno de los dos comen, que tienen la comida allí en su morralito, pero coman. Le dice el niño, le dice el más pequeño, le dice uno de los niños, no podemos comer porque queremos llevarla a casa, porque tenemos un hermanito menor que está en casa que no come desde ayer por la mañana. Y él le dijo, el pastor le dijo, vayan, búsquenlo, tráiganlo, porque aquí también va a haber para él. Los niñitos fueron corriendo a casa que les quedaba cerca y trajeron a su hermanito menor, y se sientan los 3 a la mesa, y el pastor allí empieza a compartir con ellos y les pregunta, hey, y cuéntame, ¿y tu papá dónde está? No, nuestro papá se fue lejos a trabajar, se fue lejos. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen en la mañana? ¿Qué hacen?
Y los niños le dicen, mira, nosotros cada mañana hemos aprendido a orar y le pedimos a Dios que nos sustente cada día. Y esto que está sucediendo aquí, que está sucediendo hoy con nosotros, esto que pasó hoy, es una respuesta de Dios para nuestras oraciones. La iglesia sigue impactando, la iglesia sigue adelante llevando el mensaje. Dice el versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Compartían con gran gozo y generosidad. Me recuerdo ahora que hace reciente trajimos al profeta Samuel Timauri y decía, nosotros nos hemos acostumbrado a que como tenemos poco, más abrazamos el paquete de harina, abrazamos el pote de margarina, abrazamos el paquete de arroz, abrazamos el papel higiénico, cuidado, pero no nos atrevemos a abrir y ayudar a otro. Dice en la palabra de Dios, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Muchas veces yo sé que cada uno tenemos necesidades, pero si nos ayudamos unos a otros, el Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Nos volvemos egoístas, sabemos que es tan difícil de alcanzar. Pero Dios traerá la bendición a cada uno de nosotros. Y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que había de ser salvos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la iglesia pueda prevalecer? ¿Cómo esa comunidad de personas? Porque, ¿sabe por qué la iglesia prevalece? Porque tiene el Espíritu Santo. Cuando Jesús partió de la tierra, Él dijo, voy pues a preparar lugar, ¿verdad que sí? Pero también dijo, voy a enviar a un consolador. Voy a enviar al Espíritu Santo. Y la iglesia ha permanecido por siglos porque está el Espíritu Santo en medio de la congregación. Porque está el Espíritu Santo que nos ayuda y nos fortalece. Pregunto, ¿Dios aún es eterno e infinitamente poderoso? Amén. Ese Espíritu Santo que nos da poder para seguir adelante. ¿Tiene todavía el Espíritu Santo poder? Amén. Aquí lo podemos comprobar. Yo apenas cité 5 testimonios, pero tú también eres un testimonio de la vida impactada por Dios. Dios cambió tu vida, Dios te trajo salud, Dios te trajo paz, Dios reconstruyó tu matrimonio, Dios te trae gozo, Dios te dio un empleo, Dios te dio una casa y Dios te da muchas cosas más. Dios todavía sigue obrando. ¿Puede aún Jesús redimir y restaurar? Amén. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a que la iglesia pueda permanecer. Que las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor, porque el Señor le dio autoridad a la iglesia. Porque la iglesia sigue transformando en la sociedad. Encontramos que han pasado imperios. ¿Recuerda el imperio persa? Usted, lo que estudiamos. Los medos. El gran imperio romano. Todos esos, ¿dónde están? ¿Dónde están los grandes pensadores? Quedan sus ideas, pero no tienen seguidores. Quizás hay algunos pocos, pero la iglesia del Señor permanece porque Él la sostiene. Grandes corporaciones que pensaron que iban a permanecer por muchos años han desaparecido, han dejado. Recientemente leí un artículo de las 8 grandes corporaciones que hoy ya no están y que creían que iban a estar por muchos años. Una de ellas, la que me recuerdo, es Panam. ¿Recuerdan? Se me cayó la cédula, pero lo leí ahí. Panam. Esa gran empresa, creo que era de aviones. ¿Sí? Ya hoy no están. Pero la iglesia del Señor sigue adelante.
habían otras empresas de electricidad, otras empresas que las pude leer allí en estos días, no recuerdo bien, pero ellas quedaron, eran grandes corporaciones, eran reconocidas a nivel mundial. Marcas que usted recuerda quizás recientemente, de grandes nombres que eran muy famosas. Todo eso pasa, pero el que permanece en la voluntad del Padre, el que está en la voluntad del Padre, permanece para siempre. La iglesia de Cristo seguirá su marcha y las buenas nuevas seguirá adelante, y Cristo seguirá llevando adelante el mensaje a muchas vidas. Y Dios está llamando hoy por hoy gente que se comprometa con su rol, se comprometa a seguir llevando e impactando vidas. En el rol que Dios te ha dado en la sociedad, en el rol que Dios te ha dado aquí en la iglesia, que te unas para seguir impactando vidas, porque el que edifica la iglesia es Cristo Jesús. No es por nuestras propias fuerzas, es por el poder de Dios. Y Dios quiere seguir impactando tu vida, tu casa y tu familia. Jesús te invita a que seas parte de la iglesia que permanece. Quizás en el rol de estudiante universitario, en el rol de trabajador, en el rol de padre de familia o de esposo, que sigamos impactando nuestra sociedad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Como padres que puedan ver que estamos educando a nuestros hijos con principios y valores que permanecen. Que la gente pueda decir, yo quiero tener un hogar diferente. Que pueda decir, mira la casa de Paul. Paul era antes un alcohólico, pero después un día, recientemente, hace unos pocos meses, salió corriendo su hermana en medio de una desesperación, de una situación familiar. Y salió corriendo y le llegó un día de una célula, le llegó a la casa de Paul diciendo, Paul, ayúdame, necesito tu ayuda, yo sé que tú crees en un Dios que todo lo puede. Y yo y la hermana de Paul está sirviendo, está aquí adorando a Jesús. Porque el hogar dio el ejemplo de una transformación. Que el hogar de Elisaura, las amigas, las compañeras de trabajo de Elisaura también están asistiendo a la iglesia, están conociendo el mensaje de salvación. Que el rol que Dios te ha dado te sirva como testimonio y Él te fortalecerá para que el mensaje de Dios pueda ser impactado en otras vidas. Dios sigue impactando vidas hoy. No es en el pasado. No es en el pasado. Cuando te hablé de Newton, era en el siglo, en los años 1700, 1800. John Newton. Cuando te hablé de los 5 misioneros que murieron en el Auca, eso fue en los años 1950. Dios sigue impactando vidas y de allí Dios cambió a esos Aucas que eran unos grandes violentos, los transformó en una gente que salió a predicar el mensaje de salvación. Que tu casa, que mi casa sean impactados y impacte la vida de otros. Que tu vida impacte la vida de otros.